¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy me dirijo hacia ustedes, compañeras y compañeros trabajadores del metro, para informarles que para los que nos organizamos en la corriente democrática denominada Alternativa Sindical, este comunicado que surge en estos días del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional nos dice que hemos terminado una etapa que iniciamos hace 24 o 25 años y que es muy importante para nosotros darla a conocer, con el objetivo de que pueda transmitir las experiencias o algunas de las experiencias por las que pasamos para poder llegar a este momento. En esencia, este comunicado lo que nos está informando es que hay un acuerdo con el gobierno para revisar las instalaciones fijas, las estructuras, lo que es materia rodante, a efecto de ver los problemas más importantes y otorgar un presupuesto para rehabilitar todas estas instalaciones y áreas. Obviamente a través del trabajo de la plantilla laboral de los trabajadores, de las compañeras y compañeros trabajadores. Esto es muy sobresaliente, ¿no? No puedo tampoco exagerar en decir que ya es una solución a todos los problemas, ni decir el alcance de este acuerdo, porque no lo conozco en materia formal, ¿no? Pero ¿por qué para nosotros es algo sumamente importante? Y que, vuelvo a repetir, marca un fin de una etapa para nosotros como corriente democrática. Como ustedes saben, ya muchos miembros, prácticamente los que iniciamos la corriente democrática alternativa sindical, en su mayoría ya estamos jubilados. Y nuestra postura como jubilados nos limita porque ya no tenemos la misma visión que es la que tiene un trabajador o trabajadora que está dentro, que está en activo, que ve el problema cotidiano con los jefes y que va a encargarse de revisar que estos acuerdos se apliquen y se lleven a cabo. Y que se lleven a cabo de manera lo más correcta posible. Pero lo que sí podemos hacer es hacer un análisis basado en nuestra experiencia de lo que pasamos con anterioridad y del por qué creemos que hemos llegado aquí y que para nosotros es un enorme orgullo y satisfacción poderlo plantear ante ustedes. Nosotros como gente a nivel político, desde que iniciamos nuestro trabajo en el metro, empezamos a organizar nuestras áreas de trabajo. Esos son los antecedentes. Yo entré en el 84 y de inmediato hice asambleas, organicé muchas reuniones para discutir problemáticas que se nos presentaban. Logramos nombrar un delegado y gestionar muchas cosas a favor de nuestra área de trabajo. Logramos encontrar apoyo de Fernando Espino en una asamblea donde llegamos a exigir con nuestro pliego petitorio. Lo mismo hicimos a nivel empresa, hicimos muchas peticiones de manera directa. Y estoy hablando de una época turbulenta, conflictiva, como eran los años 80. Y aún sin que yo tuviera los 6 meses mínimo para tener la base, ya empezaba yo a organizar. ¿Cuál es el contraste que año y medio después, cuando conozco a grupos denominados oposición, ¿no? Estos manejaban la teoría de que no había forma de hacer democracia, no había forma de hacer asambleas, que era un sindicato charro, que porque según ellos no había forma de organizarse. Y yo les decía, compañeros, pues es raro porque yo soy delegado, yo he hecho muchas asambleas y hemos gestionado y no hemos tenido represión, ¿no? Como ustedes aseguran. Y se enojaban, se molestaban, decían, ¿cómo, no? Es que eso es legitimar a Espino Arévalo, ¿no? Entonces, evidentemente mi visión era muy distinta a la de todos ellos, ¿no? Yo no partía de la visión de ellos, ni coincidía, y por supuesto la realidad nos ponía en situaciones muy distintas. Aún así, busqué participar con ellos porque su discurso, sus planteamientos eran
la democratización de la organización sindical. Son principios que, pues evidentemente yo coincido y pues decíamos, pues, vamos a luchar juntos por la democracia, ¿no? Pero con el tiempo, muy breve tiempo, ¿no? Me daba cuenta que una cosa es lo que decían y otra muy distinta a lo que hacían, ¿no? Entonces, las diferencias se vieron desde un inicio. Yo no me pude unificar con ellos, tuve que crear mi propia forma de organización aparte, porque pues me daba cuenta que los compañeros primero no sostenían los acuerdos a los que podíamos llegar, segundo, creaban una historia falsa de la realidad, ¿no? Exageraba, ¿no? Demasía, y centralizaban todo sobre una sola persona que era Fernando Espino Arévalo, ¿no? Esto pues provoca personalizar, no es nada político, ¿no? La política sirve para ponerse de acuerdo, para avanzar, dialogar, no para golpear, no para confrontar, ¿no? Eso es mi visión política y pues obviamente era un choque constante con esas organizaciones que si no piensas como ellos, inmediatamente eres el objeto de su ataque, ¿no? Lanzaban todo tipo de acusaciones sin sustento y cualquier cosa que hicieras, inmediatamente la clasificaban ya como un acto de sumisión o de arrastramiento, etcétera. Es un discurso muy, muy vertical y muy totalitario. Entonces, todo eso me llevaba a mí a buscar otras formas de organización y otras alternativas. Bueno, en fin, logramos muchas cosas, avanzar en mi área de trabajo, posteriormente me fui a otras áreas a buscar conocer cómo funcionaban las material rodante, conocer cómo funcionaba taquilla, transportación, comprender su lenguaje técnico, los conflictos laborales, para estar en conocimiento de la situación laboral. Fui aprendiendo junto con mis compañeros muchas cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos, con nuestra historia como trabajadores. Así pasamos y llegamos hasta el año 98 aproximadamente, donde se me cita una reunión que para apoyar una huelga de hambre en material rodante en contra de la externalización. Yo me sorprendí, ¿qué es eso de externalización? Entonces sabíamos que venía un proceso de privatizaciones a nivel nacional, sabíamos que el metro no podía excluirse, sabíamos que ya en nuestra área habían llegado empresas privadas a estar realizando mantenimientos nuestros, ¿sí? Como una especie de anteproyecto, pero no sabíamos lo que era el concepto externalizar hasta que se nos mostraron unos documentos por parte de algunos compañeros que nos invitaron a luchar contra de la privatización de materia rodante, decían ellos. El caso es que nos invitan a una reunión, asistimos y yo sorpresa, resulta que lo que menos se habló fue la externalización y hablaron de otras demandas. Esto pues es repetir la misma historia de toda la vida, ¿no? De manejar dobles discursos, de decir una cosa y hacer otra. Entonces esto a mí me molestó mucho porque pues también fuimos engañados, ¿no? Y más cuando ya tenías muchos años de experiencia de conocerlos y volver a caer en una dinámica así, pues era sumamente grave, ¿no? Resulta que su demanda era la reinstalación de algunos compañeros, que no estoy en contra de la reinstalación, por supuesto, pero no que me lleven por engaños, ¿no? Y sobre todo engañar a toda la gente, ¿no? En fin, el caso es que posteriormente, ya presionando a estos compañeros de por qué hicieron eso, resulta que ellos mismos me informan, ¿no? Sobre todo uno de ellos, que tampoco sabían mucho del tema, que simplemente se enteraron de que había un proceso de externalización y decidieron usarlo para atacar a, como siempre, al representante del Sindicato Nacional, ¿no? A Fernando Espino Arévalo. Desde ese momento yo decidí separarme ya de esos grupos, romper definitivamente con ellos, porque si bien el tema de la privatización es un tema bastante serio, ¿no? Pues requiere que se le trate de esa manera, con seriedad, ¿no? Y no estar utilizando estas demandas para prender fuegos o para pleitos personales, porque eso ya es un pleito personal. Esto es un acto ya de grave afectación a la lucha política, porque la política no es eso, ¿no? Para mí la política es buscar acuerdos, que el sindicato, que la organización cumpla su papel. ¿Cuál es el papel de un sindicato? Mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si un trabajador o una trabajadora desea meter o ingresar a un familiar, ¿qué delito hay en eso? ¿No es un derecho? ¿No está establecido en las condiciones de trabajo? ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué lo cuestionan? ¿Por qué atacar que un trabajador suba de categoría?
¿Por qué atacar que un trabajador acuda al sindicato, ¿no? De manera constante? ¿No? ¿Por qué se estigmatiza al trabajador que participa en la vida de su sindicato? ¿No? Y no me estoy refiriendo a que sí sabemos que hay casos específicos de trabajadores que pues se arrastran, como decimos en el argot sindical, o que denigran pues la relación humana en muchas cosas. No, nos estamos refiriendo al sindicalismo, al sindicato como tal, ¿no? Si ustedes van a cualquier empresa donde existe un sindicato, es las mismas relaciones laborales. Van a encontrar que siempre te van a calificar la asistencia sindical, que tienes que hacer a tus asambleas, nombrar a tus delegados, y hay una lucha interna entre diversos grupos que defienden una u otra postura. Eso es natural en cualquier sindicato, pero aquí no. Aquí en el metro se estigmatiza, se hace un estereotipo de todos aquellos que son trabajadores que acuden a su sindicato como si ya fueses inmediatamente arrastrado. Todo ello pues va en contra de la vida sindical. El caso es de que logramos conjuntar un grupo de trabajadores que nos abocamos al estudio de toda esta situación, de lo que es la externalización, de ver el papel de estos grupos, ¿no? De ver la situación que guardaba el Sindicato Nacional, y de analizar también la situación del metro a nivel jurídico y a nivel político. De todo esto sacamos muchas conclusiones, ¿no? Conclusiones que dimos a conocer a través de diversos panfletos, ¿no? Volantes, comunicados, manifiestos, ¿sí? Incluso conferencias de prensa donde íbamos expresando nuestras conclusiones y lo que veíamos. Nosotros veíamos el grave peligro de la privatización del metro, ¿no? Ya lo sabíamos que Salinas de Gortari fue el primero en ofrecer el metro en venta, que ya se habían dado muchos cambios con relación a lo que es el tema neoliberal del control de calidad, el establecimiento de nuevas formas de producción para hacer más eficiente la empresa, como quitar las especializaciones y hacer el multiusos, todo eso que ya también hay muchos comunicados que escribimos en esas épocas, ¿no? Pero resultado de todo eso, lo que nosotros concluimos en el año 99 es que el trabajador del metro estaba muy escéptico con relación al tema de la privatización. Había un exceso de confianza en sí mismos, en que el metro era casi vital, más que Pemex, más que la electricidad, y un desconocimiento terrible de sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, veíamos de manera grave que el trabajador no pudiera estar capacitado para enfrentar una lucha organizada, unida en la defensa de su trabajo, de sus derechos y de sus prestaciones. Esta es una conclusión, no fue sencilla, es a través de nuestra propia relación en nuestras áreas de trabajo, de conocer las problemáticas existentes y de ver nuestras propias limitaciones. Porque simplemente cada vez que repartíamos propaganda, que eran de miles, eran tirajes que sacábamos de por lo menos 3,000 por cada número para repartirlo en las áreas, y veíamos que muchos o rompían bueno, no muchos, pero sí hubo personas que tiraban los volantes, los rompían como una muestra de inconformidad o de desprecio hacia información que no era oficial. Vamos, efectivamente, siempre hemos sido un grupo minoritario y no nos avergüenza, es una realidad. Siempre hemos sido un grupo minoritario, pero un grupo comprometido con la base trabajadora, con la verdad, con decirle la verdad a los trabajadores y sobre todo preocupados por nuestra fuente de trabajo. Es así como dimos a conocer en documentos que es el neoliberalismo, ¿no? Que es la externalización, que es el servicio médico. Desde hace 23 años alertamos de lo que hoy está sucediendo, ¿sí? Pero también hicimos un documento que llamamos Disidencia Oposición, donde nos vimos obligados a separarnos ya de manera definitiva con los planteamientos de estos grupos, ¿sí? Creó mucha molestia, revanchas incluso, ¿no? De parte de estos compañeros, pero si ya desde antes nos atacaban, pues que de una vez lo hagan con provecho. Marcamos nuestra postura distinta y está por escrito y fue publicado. Y ahí está ese volante que podemos incluso volver a reproducir a efecto de que demostrar, ¿no? Que nosotros estábamos preparando condiciones para que el trabajador no se dejara llevar por los coqueteos de estos grupos
que en esas épocas estaban insistiendo en que la alternativa era formar sindicatos externos o paralelos. Nosotros rompimos con eso, hicimos conferencias, foros, llamamos a esos mismos sujetos para que vieran el grave error en que estaban. No hicieron caso. Al contrario, tal parece que más se motivó y no les importaba ya nada de las consecuencias. Nosotros los alertábamos de que si formaban esas organizaciones sindicales iban a quedar excluidos de cualquier lucha como la que hoy se está dando. Porque al no pertenecer al sindicato mayoritario, que es el sindicato nacional, iban a perder derechos, ¿no? No pueden ejercer ya su derecho a votar ni ser votados, ¿sí? Y si participan y expresan sus posturas, es contradictorio, porque la mayoría de ellos se salían diciendo que se iban a liberar del sindicato nacional, ¿no? Que para ellos era una libertad y que ahora sí iban a poder hacer política. Y los hechos han quedado rebasados. Todos sus discursos, todos sus análisis ha demostrado que estaban equivocados. Que lo reconozcan o no, ese es otro asunto, ¿no? Pero la base trabajadora consciente debe de estar revisando estos antecedentes para que no se deje engañar, ¿sí? Por cantos de sirenas. Hacer creer que la división del sindicato es positiva. Eso es totalmente contrario al espíritu sindicalista que debe de cimentarse a través de la unidad. Para lograr la unidad, por eso se requiere hacer política, que es la facultad o el arte de ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias. Muchos dicen, ay Marco, qué difícil. Eso es un reto, ¿no? Por eso es complicado hacer política. Si fuese sencillo, pues cualquiera lo haría, ¿no? El reto es cómo ponernos de acuerdo, no cómo nos confrontamos, no cómo aprovechamos a un error para culpar a todos de ese error. Eso es sencillo. Destruir es muy sencillo. Construir es lo complicado. Y construir la unidad de un sindicato lo es más, sobre todo cuando hay tantos prejuicios, cuando se personalizan las diferencias en lugar de buscar las coincidencias. En ese proceso encontramos documentos muy interesantes, entre ellos el Plan Empresa 2000-2006, donde de manera clara y diáfana se explica los objetivos de la externalización. Solamente se requiere leer, tener la paciencia, conocer toda la situación del metro y nos daremos cuenta, primero, que eso no era nada nuevo, que ya se había aplicado en la Argentina. Segundo, que dicho plan, que si bien está firmado por Cuauhtémoc Cárdenas, fue elaborado bajo las recomendaciones de los mismos ingenieros del metro, ¿sí? Aquí, para comprender bien el tema, hay que quitarnos esa idea del bueno y del malo y que partido bueno, partido malo, ¿sí? Es un sistema de privatización el cual fue sugerido por los propios ingenieros a través de que ellos tenían una formación neoliberal y que trajeron o importaron ese método de externalizar, es decir, privatizar la materia de trabajo que se está dando en otros países. Así que ni siquiera es de ellos, ¿sí? Y muchos de ellos aún lo defienden, y lo defienden porque es su iniciativa. Por eso nosotros como gestores, como en la actividad política que hacíamos, como trabajadores organizados en nuestra área, que éramos delegados, encontrábamos que el gobierno central, estoy hablando desde 2002, 2001, 2002, nos mostraban, por ejemplo, un libro de incidencias, según ellos, así le llamaban, donde al gobierno se le informaba todo lo que pasaba, según ellos, en el metro. ¿Y saben cómo era su expediente que nos mostraron ahí? Unas hojas engargoladas de no más de 15, 20 hojas, ¿no? ¿Ustedes creen que las incidencias de un año se pueden resumir en tan poco espacio? Es absurdo. Entonces era evidente que le estaban engañando al gobierno sobre lo que estaba pasando en el metro, ¿no? O bien lo limitaban tanto que la visión de lo que realmente sucede no le llega al gobierno, ¿sí? Y eso nosotros también lo denunciamos. Y están las pruebas de todo lo que decimos, compañeros, porque hay conferencias de prensa donde nosotros en su momento denunciábamos esa falta de conexión entre lo que pasa en el metro y lo que llega al gobierno, ¿sí? Aún así, decidimos como corriente democrática
a hacer a un lado las pugnas internas para buscar dar a conocer entre los trabajadores el tema de la externalización. Por eso modificamos nuestros objetivos, porque veíamos que si nosotros nos lanzábamos en una lucha, ¿sí?, de poder, ¿no?, de cuestionar a la dirección sindical, ¿sí?, íbamos a darle armas al propio gobierno para aprovechar una división interna y que ellos impusieran su proyecto. Porque eso lo hicieron en el ESME, eso lo hicieron en Ruta 100, eso lo hicieron en todas las empresas de gobierno que fueron privatizando. Entonces nosotros decíamos, tenemos que aprender de esas experiencias y no ser un instrumento del Estado para que se les facilite el trabajo de privatización. De ahí que Alternativa Sindical decidimos ir evolucionando a través de esas experiencias y nosotros decíamos, el único que puede detener todo esto es la representación del Sindicato Nacional, ¿no? A diferencia de estos grupos que decían que nadie quería a Espino, nosotros decíamos que era falso, que había mucha gente agradecida con el ingeniero Espino Arévalo y que iba a responder si él los convocaba. El problema es que nos iba a asegurar que Espino Arévalo iba a dar la batalla. Ese es un reto. No sabíamos hasta dónde esto podía ser o no real, ¿no? Hasta dónde en un momento dado iba a pasar lo que pasó con Romero de Champs en Pemex, que totalmente se empinó, disculpen la expresión, ¿no?, pero totalmente se puso a modo para ir acabando con las prestaciones y los derechos de los trabajadores de Pemex, al grado de que él mismo apoyó el proceso de privatización y lo impulsó. Todo un traidorzazo de una de las principales empresas del Estado. Pues a eso le apostamos. ¿Con base a qué? ¿A la nada? No, compañeros. Sino a que nosotros veníamos trabajando desde hace años, gestionando en nuestras áreas como delegados de una corriente democrática y encontrábamos diálogo con Espino. Encontrábamos que había posibilidades de acuerdo. Entonces, esto nos llamaba a ver que era un compañero que tenía ante sí la responsabilidad de no traicionar a la base trabajadora. Y dijimos, si nos equivocamos, ni modo, ¿no? Pues ya daremos la lucha como podamos, pero no había más de dónde agarrarse, porque íbamos a las áreas, organizábamos, cuántas veces asistimos a las áreas técnicas para hacer asambleas, informarles de la necesidad de organizarnos y demás, y no encontrábamos eco, ¿no? Sí logramos una representación de aproximadamente 1,100 trabajadores con sus respectivos delegados, pero somos más de 13,000, ¿no? Repito, siempre hemos sido una minoría, ¿sí? Pero para la magnitud del problema se requería mucho más que eso, ¿no? Entonces, siendo respetuosos de la democracia y de la pluralidad, veíamos y teníamos que reconocer que como minoría teníamos que buscar dentro de ese escenario por dónde avanzar. Y fue así como empezamos a sacar todas nuestras baterías contra la patronal, ¿sí? Dejamos a un lado las diferencias políticas que son normales, que son naturales en toda organización democrática, en toda... y ojo, compañeras y compañeros, ¿no? Una organización democrática no es un nombre que te colocan y te bautizan y te dicen a partir de mañana ya eres democrático, ¿no? Como sucedió con algunos que crearon su sindicato, le ponen democrático independiente y ha sido de todo menos democrático y mucho menos independiente, ¿no? Mucho menos independiente, ¿no? Han dependido siempre del patrón, a lo que tanto atacan y cuestionan, es de eso se han caracterizado, ¿sí? Y no es un problema de rencores, es un problema real y peligroso, por lo que ahorita van a escuchar. El caso es de que la democracia se va construyendo y para nosotros ha existido democracia desde el momento en que fuimos delegados, aún siendo disidentes, desde el momento que hacíamos asambleas, desde el momento que nosotros hacíamos gestiones, desde el momento que hemos sacado publicaciones y no hemos sido reprimidos por ello, ¿sí? A pesar, bueno, a menos que hablemos de nuestros jefes que sí, que a mí me mantuvieron a secas toda mi vida a nivel laboral, ¿no? Ni cursos me daban, ¿no? Ni 110, olvídense, eso yo
fui logrando hasta muchos años después, ¿no? El caso es de que la democracia se construye. Y nosotros decíamos, cuando hablábamos con abogados que estaban influenciados por estos grupos, y nos decían, ¿cómo es posible que ustedes sean delegados? Si estos grupos vienen y nos dicen a nosotros que allá reprimen, allá matan, ¿no? En el metro, que si apenas haces algo te reprimen. Pues pregúntenles a ellos. Nosotros somos delegados, aquí nuestra constancia, somos disidencia, somos una organización de izquierda revolucionaria, ¿no? Como ustedes han visto, yo pertenezco a la Coordinadora Socialista Revolucionaria, ¿sí? No, ni lo presumo, ni digo que por eso he tenido ningún problema, ¿no? Simplemente nosotros no buscamos hacer enemigos, ni mucho menos personales. Nosotros tenemos diferencias políticas y las expresamos a través de argumentos, y no por querer convencer, sino por demostrar por qué pensamos distinto. Porque no podemos cambiar a nadie, ¿no? Cada quien es libre de pensar y creer lo que quiera, pero no cuando afectas a terceros. Pues bien, bajo ese planteamiento, pues consideramos que es un sindicato que quien lo debe de hacer democrático son ustedes. Por eso nuestra consigna es que en cada área, en cada sección, los trabajadores del metro tienen que organizarse, tomar acuerdos y defenderlos. Esa es la base de la democracia. Y no esperen una convocatoria. Háganla. Empezando, por ejemplo, con leer este comunicado. El comunicado emitido por el Comité Ejecutivo es algo que deberíamos de haber analizado cada uno de nosotros en nuestras áreas y ver qué es lo que nos están diciendo ahí. Y en la área, ponernos de acuerdo con las responsabilidades inherentes a ese acuerdo, porque ahí está hablando de todos y cada uno de nosotros, sobre todo instalaciones fijas, estructuras, obras y material rodante, pues el área operativa, ¿no? Y hay compromisos donde se dice que va a haber una revisión con los trabajadores y se va a buscar resolver esos problemas. ¿Quién los va a resolver? ¿No somos nosotros? Entonces, si está hablando de nosotros, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo estudiamos? Y si lo hacemos dentro de nuestras propias áreas de trabajo, pues mucho mejor. Porque entonces vamos a dar apoyo. ¿Para qué? Pues nada más ni nada menos que salvar nuestra materia de trabajo, que el metro siga siendo una empresa pública y de sacar fuera de aquí a las transnacionales. De eso se trata. De eso se trata el tema, ¿sí? No es una lucha interna de pelearnos entre nosotros, es una unidad para juntos lograr que lo que ahí se firmó tenga frutos positivos. Si adoptamos esa postura de eso no me toca, es que no me dieron ese curso, ¿no? No, es que si no me das mi 110, señores, entonces la empresa no te va a suplicar, simplemente va a decir, ahí está. Voy con la empresa transnacional que no me dice peros, ¿no? Que contrata trabajadores sin derechos, sin prestaciones, por lo tanto le sale más barata, ¿verdad? Que los explota con outsourcing, con jornadas laborales mucho más agotadoras, inhumanas, ¿no? Incluso. Y obviamente le sale más barato. Tampoco se trata de ser esclavos. Se trata nada más de que el trabajo que hagamos lo hagamos con esmero, con eficiencia, con responsabilidad. Lo demás es producto de mejorar servicio médico, mejorar salario, ¿sí? Respeto a las condiciones generales de trabajo. Claro, si va a haber más presupuesto, también vamos a pelear para que se refleje en el respeto a lo que ya tenemos establecido. Para eso es un sindicato, ¿no? Para mejorar tu calidad de vida, que es la esencia del sindicalismo y que es la esencia del sindicalismo de la lucha desde que surgieron esas organizaciones sindicales. Entonces, para Alternativa Sindical fue un reto, porque nos pusimos todo este escenario y tomamos decisiones. Invertimos todos nuestros recursos en dar a conocer esta problemática y después, cuando surgen las redes sociales, pues en comprar los dispositivos, bajar las aplicaciones, meternos a conocer el funcionamiento de todas ellas para utilizar las redes sociales para concientizar. ¿Qué elementos negativos nosotros vemos que son un obstáculo para avanzar? Número 1, acabar con la política de confrontación contra los usuarios. Es lo más negativo.
que existe, porque gracias a la imagen que tengamos ante ellos es como vamos a encontrar o el apoyo o el repudio. Lo que funcionó a Calderón para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas es que tenían una pésima imagen con los usuarios. ¿Sí? Los usuarios dijeron, ni modo. Y es una derrota dolorosa para todo el movimiento obrero. Pero hubo consecuencias, compañeros. Yo estuve muy de cerca de todo este proceso porque acompañé en muchos foros a estas reuniones y yo les decía que tenía que mejorar, hacer una política de acercamiento a los usuarios. Pero se sentían muy poderosos y decían, no, ese es otro tema, ¿no? A ver quién se va a atrever a atacar el SME. Y vean, lo despedazaron, ¿no? A la empresa, ¿no? El sindicato existe, es cierto, han dado una batalla digna, muy importante, pero ese es otro tema, ¿no? El punto es que si bien el sindicato aún prevalece, aún existe, ¿sí? No su fuente de trabajo, que ese es el tema, ¿no? Aprendamos de estas experiencias y tenemos que hacer a un lado ya esa actitud de bromitas, de estar burlándonos de los usuarios, de verlos ya no como personas que usan el servicio, sino estereotiparlos como si fuesen una clase social, como si fuesen una masa, pues, ¿no? De gentes enfermas, malas, sucias, etcétera. Tenemos que aprender a respetarlos, porque nos guste o no les guste, ustedes y yo somos usuarios, nuestros familiares somos usuarios, y cada vez que se insulta a un usuario, se insulta a la propia familia. Pero además necesitamos de ellos, porque la mayoría del presupuesto que se asigna al metro es de la venta de boletos, ¿sí? Por eso la importancia de esa área, todas son importantes, pero hablando del presupuesto, el área de taquilla no solamente es la imagen ante los usuarios, como muchos nada más lo limitan, es el área donde se recaudan los ingresos para que se pague tu salario, para que se pague tus prestaciones, nada más ni nada menos. ¿No es justo darles el lugar que corresponde? Que es parte del presupuesto que se asigna, esos 19,000 millones de pesos, ahí está la venta de los boletos, la renta de los locales publicitarios y una mínima parte vienen de otros rubros, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema que hay que ubicar y luchar para erradicar, para no usar las redes sociales en nuestra propia contra, de estarnos burlando o agredir a los usuarios. Segundo aspecto que es muy negativo. El segundo aspecto es esa política de estos grupos que fueron degenerando cada vez más, que en lugar de evolucionar para adaptarse a la realidad actual, involucionaron a tal grado de que hay videos y conferencias que esos compañeros, malos compañeros, hicieron, donde dicen y aseguran que efectivamente sí hay condiciones de que se cree un sabotaje por Espino Arévalo y su sindicato charro, es decir, el sindicato nacional al cual yo también pertenezco, o pertenecí, pero estoy identificado con él, porque mi visión es totalmente distinta, ¿sí? Totalmente distinta. Y no voy a particularizar, hay mucho, solamente reconocer que Alternativa Sindical es una organización dentro del Sindicato Nacional. Y hemos dado todo por este sindicato, con nuestra visión, con nuestros recursos, con nuestras limitaciones o virtudes. Lo hemos dado por este sindicato que aglutina a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Y como se los dije a ellos, yo me jubilaré, pero miembro de este sindicato, ¿no? Y ese sindicato es al que ellos acusan de ser susceptibles a ser saboteadores, ¿no? Porque nos acusan de ser arrastrados, sumisos, etcétera, y muchos etcéteras que ya lo conocemos y hay nada más leer cualquier panfleto de ellos de hace 40 años, hace 30, van a ver que es lo mismo, de hace 10 o de hace unos días. No hay avance, no hay autocrítica, ¿no? No menciono nombres porque esa es responsabilidad de nosotros identificar. Y lo van a ver ustedes en los comentarios, de ahí del grupo de STC Metro, ¿no? Se van a dar cuenta que prácticamente los que defienden a la derecha, PRI, PAN y PRD, como estos grupos que se dicen democráticos, es lo mismo. Tienen la misma línea política, la política de odio, una política
donde solo ellos tienen la razón y nada más entra, ¿no? No les entra nada más. No hay razonamiento, no hay raciocinio, no hay autocrítica, no hay humildad, no hay un conocimiento de la situación actual. Entonces, eso es un peligro, porque si el propio Spiro Arévalo hubiese tomado una postura de ellas, de meterse en el conflicto de lo que hizo la derecha, de utilizar los accidentes para la lucha electoral y atacar al gobierno, hubiera sido un grave error, que hubiera impedido que se hubieran podido firmar estos acuerdos, ¿no? Gracias a que la represión sindical tuvo la visión de apegarse al proceso como sindicalistas, de establecer las demandas concretas y de dar respuesta, como lo hizo, a todos los medios y a las impugnaciones, incluso hasta la demanda jurídica contra los que han funcionado como esquiroles, ¿no? Si no hubiera sido esa la lógica a seguir, no estuviéramos en condiciones como las que hoy se dieron con ese comunicado, ¿sí? Por eso hay que ser políticos y que cuando leamos estos comunicados tenemos que leerlos de manera crítica, ver lo correcto, lo incorrecto para poder dar esa línea política, ¿sí? Entonces tenemos que identificar esos dos extremos, los que aparentemente tienen un discurso democrático, pero con métodos reaccionarios, esquiroles, como aquellos, ¿no?, que utilizan nuestros problemas como trabajadores de nuestra área para la lucha electoral. El compromiso de Alternativa Sindical no es con un partido. Hemos denunciado de manera concreta las mentiras que se dicen del gobierno, ¿sí? Dicen, es que tú defiendes a la cuarta. Ah, claro, la cuarta sí, ¿no? Porque la cuarta son ideas de no robar, ¿sí?, de no engañar, de que primero los pobres, ¿sí?, de defender la soberanía de la nación por encima de los particulares, ¿no? Lo que estamos en contra es que no se incluya al metro en los términos de la cuarta, ¿sí? Porque nosotros no somos fanáticos de defender a Obrador, a Claudia, ni a Morena, ¿sí? No tenemos ese fanatismo y lo hemos venido demostrando porque somos los primeros que criticamos a Serranía, porque hemos sido los primeros que nos enfrentamos también a las acusaciones de posible sabotaje. En mi caso hice conferencias, muchas pláticas con organizaciones de izquierda, incluso de Morena, para denunciar que todos los problemas aquí eran producto de la falta de materiales y refacciones y herramientas, ¿no? Hicimos lo que nos correspondía dentro de nuestra visión política y en el escenario que nos movemos, ¿no? Pero tampoco vamos a adjudicarnos lo que no nos corresponde. El representante sindical, ellos darán su informe, darán su análisis. Ya de hecho ese informe que dieron es excelente, ¿sí? ¿No? Yo creo que poco habrá que agregarle, pero también tenemos que reconocer que ese es un papel de ellos como representantes del sindicato, ¿sí? Pero ni se trata de compararme, ni trato de quitarle beneficio a nadie. Simplemente hablo lo que Alternativa Sindical hizo, ¿no? Que fuimos sumamente atacados por tomar esas decisiones, ¿no? Vilipendiados, se nos inventó todo tipo de intrigas y de chismes, y hemos sobrevivido porque sabemos que no tienen pruebas para denunciar algún acto de traición a los trabajadores, ¿sí? O de que hicimos todo esto porque buscáramos engañar, ¿no? Al contrario. Ahí están todos los documentos que hablan por nosotros mismos hace más de 20 años y que hoy nosotros vemos de que ha llegado a su fin el trabajo de Alternativa Sindical en esta etapa, ¿sí? Porque nuestro objetivo no era para toda la vida. Nuestro objetivo era que todos entendiéramos que venía la externalización, que teníamos que luchar contra ella y que al gobierno que estuviera teníamos que exigirle respeto a que esto se considerara como una empresa pública. Este convenio que se acaba de firmar, pues es lo que nosotros queríamos, compañeros. En eso radica el triunfo, en que ya es un tema que ya está en la mesa de las negociaciones, la lucha contra la externalización. Que sea o no un triunfo definitivo, va a ser todavía de algunos años, pero va a depender de ustedes, de las trabajadoras y trabajadores en activo.
porque van a tener lo que demostrar con su trabajo, ¿sí? Con los hechos, con su organización y la unidad de los trabajadores. Sin unidad no hay nada, ¿sí? Tenemos que reconocer nuestras debilidades para resolverlas. Pero eso lo tienen que hacer los trabajadores y las trabajadoras en activo, ¿sí? Los que estamos ya en la situación de jubilados, claro que también nos afecta, pero nuestro papel es apoyar lo que ustedes hagan, ¿sí? Ya no poder interferir, porque nosotros ya no podemos votar ni ser votados. Así que no tenemos ya ni un beneficio, ni algo que perjudique por la cuestión laboral. Por eso nuestro planteamiento es la de exhortar a los trabajadores, a las trabajadoras, a que se organicen, a que se informen, a que seamos más críticos al momento de tomar una información, ¿sí? A identificar la propaganda que nos busca utilizar, que utiliza nuestras emociones, nuestro enojo, para enfrentarnos en contra del patrón. Claudia Sheinbaum, compañeras y compañeros, es nuestra jefa. Antes que gobernante, es la jefa. Y el estar atacando de manera visceral a la jefa, ¿no? ¿En qué ayuda? ¿No? Como por cuestión de terapia, bueno, para aquellos que tengan un problema así, pues adelante. Pero eso no es política, no ayuda a construir. Hay que criticar, claro que sí, proponer también, ¿sí? Y organizarse mejor, ¿sí? Pero una cosa es que nosotros la critiquemos con nuestras demandas, con nuestras propuestas, a hacerlo con las broncas que hay entre partidos, ¿sí? Yo les hago una pregunta para que podamos reflexionar y entender mejor esto. ¿Ustedes creen que si este conflicto, esos accidentes que se están dando, se hubiesen dado bajo el gobierno federal del PAN, PRI o PRD, hubiera existido este acuerdo? Por supuesto que no, compañeros, y que no diga miente, miente totalmente. Que sabemos que la derecha no tiene escrúpulos en mentir, ¿no? Pero mienten de todas maneras, ¿sí? Porque son ellos los que ahorita están dando una guerra tremenda al gobierno local, local y federal, esa oposición PRI, PAN y PRD, porque no quieren perder sus privilegios que obtuvieron en el proceso de privatizaciones, ¿sí? Por eso hicieron esa firma traidora de apoyar a las transnacionales que asumir una visión por la defensa de la soberanía en materia eléctrica, ¿no? Porque primero están sus intereses que los intereses de la nación. Así que, ¿quién puede pensar, ¿no? Se puede hacer demasiado iluso creer que si estuviera el PRI para el PRD, se hubiera logrado este acuerdo. Por supuesto que no, ¿sí? No lo hubiéramos logrado para nada. Y participar en esa guerra, ¿de qué nos sirve? Díganlo, demuéstrenlo, ¿de qué sirve? ¿Sí? De nada, compañeros, al contrario, va en nuestra propia contra, ¿sí? Al único que se le pudo haber arrancado este acuerdo es a un gobierno que dice que va a respetar la soberanía, que va a respetar primero a los pobres, que va a respetar no a la corrupción, ¿no? Y todo esto que se ha comprometido en la cuarta T. Y la forma de hacerlo es con un discurso coherente, congruente, y nosotros como sindicalistas, defender nuestra materia de trabajo, nuestros derechos que están en el reglamento de condiciones de trabajo y hacerlo de manera unida. No hay más, no hay fórmulas mágicas, son aspectos muy concretos. Entonces, pues hoy les vengo a decir que utilizo este video para decirles que Alternativa Sindical está muy congratulada porque ya no es un tema reservado a nosotros, ya no es un tema que nada más nosotros discutíamos, analizábamos, no nos bronceábamos entre nosotros mismos, grandes discusiones en horas de madrugada, nos reuníamos recabando información tremenda para comprender mejor estas alternativas y todos encontrar los vericuetos de los gobiernos, porque no fue sencillo comprender todo esto para poder expresarlo, ¿no? Hoy ya es un tema de la mayoría de los trabajadores del metro. Hoy ya se encuentra con acuerdos donde el propio gobierno ya reconoce por la vía de los hechos
que los accidentes tienen un origen de falta de mantenimiento, pero no por responsabilidad del trabajador, sino porque no hay refacciones ni los implementos necesarios para ese mantenimiento. Es un gran logro, compañeros. Es un excelente logro, pero no tenemos que echar las campanas a sonar ya, ¿no? Eso ya es un error. Eso nos dice nada más que vamos por el buen camino, nada más. Que la represión sindical está asumiendo un papel importantísimo en la defensa de nuestra materia de trabajo. Y tenemos que apoyar las iniciativas, nos guste o no les guste, ¿no? Estos compañeros que tanto odio tienen, ¿no? Esto es político, compañeros, ¿no? No es una postura de sumisión, es una política, es una posición política, de buscar acuerdos con aquellos que coincidamos en los objetivos para que nos van a beneficiar a todos, ¿sí? Entonces, eso es un gran triunfo para nosotros, porque por eso sacrificamos tanto y esforzamos y sacamos tantas publicaciones, porque este era nuestro objetivo, ¿sí? Seguirán los que nos sigan atacando, agrediendo, sí, eso no es problema, ¿no? El problema es que aquellos, los compañeros y las compañeras más conscientes, que tengan iniciativa, que quieran hacer algo, sepan por qué se dieron las cosas, cómo se dieron y sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer para avanzar. No a la desunión del sindicato. Tenemos que buscar integrar a todas y a toda la base trabajadora que fue engañada por esos falsos mesías que se dicen representantes de la democracia y hoy han sido expulsados de sus organizaciones, algunos están demandados y otros pues nada más repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo peor de todo, que han asumido un papel de esquiroles, ¿no? Eso es lo más grave, es lo peor que puede hacer un trabajador, compañeros. Es lo peor, ¿no? Te podrán acusar de cualquier cosa, pero menos de ser un esquirol, porque un esquirol es un traidor a su propia clase social y a sí mismo, ¿sí? Y eso es lo que han venido haciendo, y lo peor de todo, que hay muchas pruebas para todo eso, no es una, ni es algo que uno se lo imagine, ¿no? Desgraciadamente, ahí están los testimonios, ahí están sus declaraciones, tanto sus anónimos, que es también una actitud cobarde de haberse puesto como anónimos, como si algo les fuera a pasar, ¿no? Sí, ¿no? Pues lo hacen anónimos porque saben que son mentiras y no pueden sostener una acusación de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Y están declaraciones abiertas de algunos que ya están jubilados, se atrevieron a hacer declaraciones abiertas, que yo no las he comunicado porque son degradantes en verdad y no aportan nada más que lo que no se debe de hacer, ¿no? Finalmente. Y también tenemos que fortalecer nuestra organización sindical, porque no podemos dejar solo al representante que se está enfrentando en un momento conflictivo, en momentos que se requiere la unidad. Tenemos que demostrar con nuestro trabajo que somos mejor alternativa que las empresas privadas. Y no confundamos ser alternativa con hacer las cosas regaladas o con vender nuestros derechos y prestaciones. No, compañeros, no. No confundamos. Competir contra las empresas privadas implica que si se gasta más el gobierno en salarios, ni modo, lo tendrás que hacer, porque son derechos conquistados, son derechos que están establecidos, ¿sí? Pero nuestra calidad va a ser mejor que la de cualquier empresa privada. Y además hay un derecho que el gobierno tiene que respetar. El artículo 123 constitucional establece de manera precisa que el gobierno tiene la obligación constitucional de crear empleos dignos. Es decir, no solamente tiene la obligación de crear empleos, sino que además deben de ser para garantizar una vida digna. Y eso es a través de los derechos, salarios y prestaciones que tenemos, ¿sí? El hecho que se esté contratando empresas externas va en contra de lo que dice la Constitución, porque fomenta la desaparición de empleos, ¿no? Porque van a reducir la plantilla laboral al mínimo, como sucedió en Argentina, y a su vez contratan empresas externas que contratan de manera inhumana, ¿sí?, a trabajadores para realizar estas mismas actividades. Así que tampoco nos hacen un favor. Es una obligación constitucional. Pero repito, no debemos de utilizar como chantaje el decir, no me toca a mí ese trabajo porque no me das mis 110.
No, primero trabajo y después exijo, compañeros. Y para eso es el sindicato, ¿sí? Para eso es la organización, porque solo no lo vamos a poder lograr. Es a través de organizarnos y junto con los representantes ir sobre este mismo esquema. Así que pues hoy quedan las nuevas generaciones de trabajadores del metro, darle continuidad a esa lucha, a la lucha por el rescate de nuestra materia de trabajo. La alternativa sindical, podemos decir que ha cumplido su función para el que fue creado, ¿sí? No puedo decir triunfo ni derrota, pero cumplimos, cumplimos. Nos sentimos bien, alegres, porque ahora sí este tema, repito, que estaba cerrado a algunos, ahora ya está en la boca de todos. Pero ya no podemos hacer más. Me seguiré comunicando a través de este grupo, únicamente ya para informar sobre aspectos generales, pero no podemos ya ir más allá, porque lo que se derive de este acuerdo, compañeros, lo tienen que hacer ustedes, los que están en activo, nada más. Y con la certeza de que ustedes sepan que los que estamos ya jubilados vamos a seguir apoyando todo lo que ustedes acuerden. Si es necesario salir a marchar, si es necesario hacer presión, ahí vamos a estar, ¿no? No importa lo que nos critiquen y nos digan, lo que menos nos debe de importar. Lo importante es marchar juntos por el rescate de esta empresa, de nuestra materia de trabajo, y también como ciudadanos defendiendo que el metro siga siendo una empresa de transporte no contaminante, eficiente, segura, ¿sí? Y accesible para la clase trabajadora que menos ingresos tenga, ¿sí? Y que sea rápida también, ¿no? Bueno, eso entra en la eficiencia. Ese es nuestro compromiso, compañeros, y no tiene que ser un eslogan de boca para afuera. Lo tenemos que demostrar con nuestro trabajo, con nuestras acciones. Es una invitación que hacemos fraternalmente a las nuevas generaciones que tienen los nuevos retos. Tal vez hasta retos más fuertes todavía que los que nosotros tuvimos y nos enfrentamos, ¿sí? Pero por lo menos hoy ya ha quedado claro que la lucha la debemos de hacer nosotros de manera unida. Muchas gracias, compañeros. Eso es todo lo que deseaba comentarles. Hasta luego.